es comenzar una nueva unidad. Esta unidad, entonces, los aprovecho de saludar nuevamente porque no estaba grabando recién, ahora sí. Ya, esta unidad se trata de poesía y recursos básicos del texto poético. Bien, eso entonces es lo que vamos a empezar a aprender. Recursos básicos del texto poético y también relacionar, porque la poesía es un tipo de texto y se requieren ciertas habilidades para leer poesía que también tienen que ver con sus propias habilidades del pensamiento. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. Vamos a visitar algunos datos históricos hoy y también lo vamos a relacionar con algo que es muy importante, con incluso las neurociencias. ¿Bien? Vamos a ver qué nos depara entonces esta clase. Vamos a salir de acá, de la sala virtual. Salimos de acá y nos vamos entonces a el Red College. Bien, aquí tenemos nuestro objetivo nuevo, ¿ya? Que tiene que ver también con la narración y tiene que ver, por supuesto, con los recursos, ¿ya? Que son utilizados en el lenguaje. Y dentro de esos recursos, ¿ya? Los textos poéticos son fundamentales, ¿ya? Vamos a continuar aquí, Hola Maura. Vamos a ver si está Maura por ahí. La voy a aprovechar de... Ahí está. Hola Maura. Saludos. Hola. Bien. Lo primero. Bien. Lo primero siempre es empezar con algunas preguntas hacia ustedes. Bien. Vamos a marcarla acá. Acá tenemos a nuestro perrito Chems que nos va a acompañar en esta unidad. Nos va a acompañar mucho en esta unidad. Bien. Lo primero. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Arlet. Arlet, ahí te veo tu flequillo. Hola, Arlet. Arlet, exploremos la primera pregunta. Dice, ¿te ha pasado que a veces te faltan palabras para expresar lo que quieres decir? ¿Ah? No le ha pasado, Pero ¿y cómo en la clase anterior? Yo me acuerdo. Le faltaron palabras. Bueno, el hecho de que me asiente con la cabeza solamente me confirma que a veces faltan palabras. ¿Ya? Vamos a ver quién más está. A ver, a ver la Isidora, el flequillo de Isidora. A ver. Ay, hay unos ojos ahí que se asoman. Ábreme el audio, Isidora, para conversar contigo. Hola, Hola. hola. ¿Te ha pasado eso, Isidora? ¿No? ¿Te ha pasado que a veces faltan las palabras para expresar lo que quieres decir? Supongo que sí, sí. Sí. Por ejemplo, Isidora, ¿ocupas más, por ejemplo, un sticker o un emoticón para expresar más lo que sientes? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí, pero ¿completa eso la experiencia interior o no? ¿Qué crees tú? Estamos hablando de Yo cosas. creo que ¿Sí, más dime? o menos. Ya, más o menos nos dice nuestra compañera, más o menos. Vamos a ver si tenemos otra evaluación. A ver, gracias Isidora. Vamos más abajo. A ver, flequillo de Christopher. ¿Ya? Flequillo de Sí, Christopher. profe. Hola, Christopher. Vamos a explorar la primera pregunta. Dice, ¿te ha pasado que a veces te faltan palabras para expresar lo que quieres decir? ¿Mm? No, no sé. ¿No sabe? Es que nunca me explico así como en profundidad va a ocupar muchas palabras. ¿Cómo? No entendí la primera parte. Nunca me he expresado así como en profundidad para ocupar muchas palabras. Uy. Yo creo que a veces, por ejemplo, falta expresarse también en profundidad. Muchas veces cuando nosotros nos referimos, Christopher, por ejemplo, a la escritura, ¿ya? La complejidad de una buena escritura implica que yo tenga varias palabras para poder expresarme, ¿ya?
Y a veces no tenemos el ejercicio, ¿ya?, de expresarnos correctamente, o, por ejemplo, de ocupar las palabras correctas. Bien, bueno, ustedes también se conocen un poco más. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de curso donde comparten stickers, memes o emojis. ¿Quién de ustedes es el que más comparte stickers? ¿Ah? ¿Quién de ustedes es? ¿Quién de ustedes comparte más stickers, memes? ¿Ah? Ustedes se conocen más. Ustedes se conocen más. Veamos. ¿Quién va a echar el agua a quién? Veamos qué nos dice el chat acá. Ya, el Joel. ¿Ya está el Joel o no? ¿Está en la clase? Veamos. El Joel también. Ya está echado el agua, Joel. A ver. Si ahora Christopher, pero parece que Joel no está presente. Pucha, lo hubiéramos preguntado. Bien. Nosotros ocupamos mucho estas plataformas, ¿no? Ocupamos también el tema de los stickers, de los emojis, incluso cuando estamos enfermos, como dice Isidora también, ¿ya? Lo estamos ocupando constantemente. Pero habrá que preguntarse, en este mundo de compartir información rápida, ¿ya?, y compartir, por ejemplo, stickers o memes, si hay espacio para esto que es la poesía, ¿ya? ¿Habrá espacio para la poesía en este mundo donde nosotros estamos constantemente compartiendo información, ¿ya? ¿Habrá espacio para la poesía? Vamos a preguntarnos esto. ¿Habrá espacio para la poesía? ¿Ya? Bueno, nunca está de más hacer la pregunta. ¿A algunos de ustedes les gusta leer poesía o les gusta escribir? ¿Sí? Me puede comentar por el chat. Igual a veces esa actividad da un poco de vergüenza, yo lo sé. ¿Ya? La poesía nos invita, chiquillos, a explorar nuestros propios sentimientos también, ¿ya? La poesía es el arte de expresarse con la palabra. Y en ese sentido, ya son muchos recursos los que utiliza lo poético. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. Lo poético, vamos a poner acá, o el texto poético, mejor dicho. A ver, parece que está medio obviado esto. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Y voy a escribir aquí, y espero que también lo escriban ustedes en su cuaderno. ¿Ya? El texto poético utiliza muchos recursos de nuestra lengua. Es más, es el arte de la palabra, ¿ya? Y sobre todo, muestra un dominio complejo de la relación entre dos cositas fundamentales, entre la palabra y el pensamiento. Eso es muy importante. Como decía un viejo filósofo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿ya? Si nosotros no podemos expresarnos, ¿ya? Ahí Christopher me decía que nunca se ha expresado en profundidad. Christopher, si tú no te has expresado en profundidad, ¿ya?, es porque quizás falta conocer mucho más tu interior, ¿ya? La poesía nos sirve también para eso, conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro interior, ¿ya? Chiquillos, no quiero ver sus flequillos, ni sus cielos de casa, ¿cómo se llama esto? Sí, cielos, ¿ya? Arreglen su cámara, por favor. No quiero ver solamente su cielo de su pieza, blanco. ¿Ah? Yo creo que podríamos ser un poquito más considerados, ¿no? Ahí. ¿Mm? ¿Sí? No sé si ustedes consideran que eso es algo que se puede hacer, ¿ya? Ahí Maura, por ejemplo, tiene la estrategia, está bien lejos. ¿Ya? Muy bien, Maura, ahí. ¿Ya? Pero, chiquillos,
No quiero ver las paredes de sus piezas, no. ¿Ya? Continuemos acá. Continuamos con entonces este contenido de la poesía. Dice aquí, los textos literarios se clasifican principalmente en tres géneros: el narrativo, el lírico o poético y dramático, tal como nosotros ya lo hemos conocido. El género poético se caracteriza por incluir a todas las obras escritas en verso, poemas y letras. Bien, muy importante entonces, y sobre todo relacionarlo con algo que nosotros ya conocemos. ¿Ah? Las letras de las canciones, por supuesto que también guardan una relación con el texto poético. Bien, el término lírico proviene de la lira, que es el nombre griego de un instrumento musical de cuerda fabricado con el caparazón invertido de una tortuga. Antiguamente, en Grecia, era muy común oír recitaciones de poesía en lugares públicos, realizados por una persona o por un grupo o coro en compañía de una lira u otro instrumento musical. Con el tiempo, la poesía se separó de la música y comenzó a ser recitada, pero conservó la musicalidad y el ritmo que poseía en sus comienzos. Por esta razón, la poesía y música están íntimamente ligadas. Muy importante, la ligación entre la música, ¿ya?, está ahí presente, tanto en el ritmo, tanto en la sonoridad, ¿ya?, como tanto también en la métrica. ¿Ya? Tres conceptos que son fundamentales que hermanan entonces la música y la poesía. Música y poesía. ¿Ya? El ritmo, la sonoridad, ¿ya?, y la métrica. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan cualquier tipo de canción, cumple estas tres condicionantes, ¿ya? Y forman parte también de este mundo que nació desde el mundo lírico de los griegos, ¿ya? ¿Han escuchado alguna vez una recitación de poesía, chiquillos? ¿Mm? Yo no los conozco mucho, pero, por ejemplo, yo pienso que alguna vez han recitado algún poema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez han recitado algún poema en clase? ¿Alguna experiencia, por ejemplo, con los otros profes? ¿Sí? ¿Han usado, por ejemplo, el discurso poético? Veamos acá, ¿han usado el discurso poético? Voy a escribir esa pregunta. ¿Han usado el discurso poético? No se preocupen, que en esta clase vamos a aprenderlo. Bien, vamos bajando acá. Característica de los textos poéticos. Una de las principales características del género lírico es que permite la expresión de la afectividad. El yo poético comunica sus estados de ánimo, ya sea amargura, felicidad, nostalgia. Y por esto, el poema presenta una realidad subjetiva, transformada por el mundo interior desde el yo poético. En la poesía, las palabras adquieren sentido, no solo por su significado, sino también por su sonoridad y por las combinaciones que se pueden realizar. Esta musicalidad junto a la métrica, es decir, la medida del verso, confieren el ritmo a ese tipo de versos. Lo que decíamos anteriormente, la poesía y la música están ligadas entonces con la métrica, con la música y también con el verso. Bien, la expresión de mis estados de ánimo, Vamos entonces a escribirlo acá. La poesía expresa nuestros estados de ánimo. Bien, hablemos sobre eso. Vamos a ver, Ignacio, Ignacio, préndame un ratito el audio para interactuar con usted. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ha estado alguna vez enojado? Obvio. ¿Ya? ¿Ha gritado? Sí, ¿Se ha sentido furioso? sí, ¿Se ha sentido iracundo? sí. ¿Ya? Entonces dígalo. Enojado,
Dígalo. Enojado. Enojado. Ah, pero bien, pero bien. Expreses. Enojado. Enojado. Furioso. Furiosa. Iracundo. Iracundo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Evaluemos esas 3 palabras. Enojado, furioso, iracundo. ¿Ya? Evaluemos las 3. ¿En qué se parecen cuando yo las escucho? Enojado, furioso, iracundo. Comparten un fonema, comparten un sonido esas palabras. ¿Cuál es la que comparten? Piénselo. ¿Ah? Tienen el mismo significado. Ya, sí, tienen el mismo significado, pero evaluémoslas en su sonoridad. ¿Ya? En su sonoridad. Enojado, furioso, iracundo. ¿Ya? Si tú te fijas en la si tú te fijas en la pronunciación, ¿ya? Enojado, furioso, iracundo. ¿Dónde se ubica? ¿Se ubica, por ejemplo, fuera de los labios o se ubica más en la garganta? ¿Dónde la sientes tú? ¿En la garganta? La garganta, muy bien. Y es la letra, por ejemplo, R, la R que en nuestro español, ¿ya? Nos indica, por ejemplo, cierta vibración, si tú te fijas. Y es esa vibración y esa sonoridad, por ejemplo, la que nos puede ayudar a interpretar, por ejemplo, un estado de ánimo. Nosotros usamos las palabras para decirlo, ¿ya? Las palabras tienen esa función también de sonoridad, no solamente de significado, Ignacio, sino que también evaluarlas en la sonoridad, ¿ya? Muy bien. Hay que sentir también las palabras en esta unidad, ¿ya? Por ejemplo, Florencia. Vamos a abrir el audio. Florencia. ¿Mm? Florencia. A ver, veamos acá. ¿Qué dice? Ábrame el audio para interactuar, para comentar unas palabras. ¿Mm? No, porque necesito evaluar la sonoridad, Florencia. Sonoridad en tu voz. ¿Ya? Bien. Vamos entonces. A ver. Uy, ¿por qué se están yendo de la clase? Terrible. ¿Ya? A ver, Maura. Hola. Hola. Hola, Maura. Oh, ¿por qué me preguntas siempre a mí? Vamos, Maura. Dígame lo siguiente. Vamos a repetir una pequeña oración. ¿Ya? No quise decirte nada. ¿Ya? No quise decirte nada. Pero más despacio. No quise decirte nada. No, más despacio, más tranqui. No quise decirte nada. ¿Ya? No quise decirte nada. ¿Ya? Sonoridad. ¿Cuál es el fonema? ¿Cuál es el fragmento de sonido que se repite más? Fíjate, no quise decirte nada. Potasio. ¿Quise? No. Sonido, no palabra. No quise decirte nada. No quise. ¿Ah? ¿La sacaste? ¿La S? Muy bien. No quise decirte nada. No quise. ¿Ah? Fíjate, ahora analicemos la oración. La oración dice, no quise decirte nada. ¿Ah? No quise decirte nada. El hablante dijo algo, ¿no? Es que lo vemos, por ejemplo, en una poesía. Interprétalo. No quise decirte nada. No quise decirte nada. ¿Mm? ¿Habrá dicho algo? ¿Mm? ¿Qué crees tú? Si ¿De que no quiso decirle nada? ¿Ya? Muy bien. No dijo nada.
más bien balbuceó, o más bien es el susurro, ¿ya? Porque es la pura S, susurrar, susurrar, no quise decir. Esa es la intención, ¿ya? Recuerda que cuando estamos hablando, gracias Maura, estamos hablando de la poesía, el tema de evaluar la musicalidad de la palabra es muy, muy importante, muy importante. ¿Ya? Aquí estamos pasando del significado, ya propiamente tal, a evaluar no solamente lo que significan las palabras, sino que ya evaluar cuáles son sus efectos sonoros, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el desafío también de lo poético. ¿Ya? Las palabras no solamente van a significar una cosa u otra, sino que en su conjunto, van a crear imágenes. ¿Ya? Van a crear entonces imágenes en nuestras cabezas, ya van a crear entonces, imágenes que tienen que ver con las figuras también literarias. Bien, veamos este bonito que está acá. Bien, dice poetas antes y poetas ahora. Ahora que está aquí. ¿Ya? Vamos entonces en esta pequeña actividad, dice interpretar el sentido de las expresiones, el lenguaje figurado o figuras literarias. ¿Ya? Veamos lo que nos dicen los poetas ahora. Dice, mereces un amor de esos tingones que te dediquen canciones, tienes mar en tus estrías. Si tu ex no te mandaba WhatsApp de buenos días, yo sí, estoy bien, solo pélame. Eso es lo que nos dice hoy. Pregunta, a ver, Fernando, esto que está acá, ¿ya? ¿Corresponde al lenguaje poético o al lenguaje más bien cotidiano? ¿Ah? ¿Lenguaje poético o lenguaje cotidiano que yo puedo encontrar, por ejemplo, en un WhatsApp? ¿A qué corresponde? ¿Qué crees tú, Fernando? Veamos acá qué nos dice Fernando. Muy bien. Esto es más bien lenguaje cotidiano. Lenguaje cotidiano. ¿Verdad? Se va a diferenciar del lenguaje poético, no solo por los recursos, ¿ya? Sino porque el lenguaje poético va a forzar, fíjense lo que voy a decir aquí, va a forzar el lenguaje poético, va a forzar nuestro uso de la lengua. Creo que escribí lenguía. Lengua. ¿Ya? Eso es importante. Cuando uno está haciendo poesía, tiene que saber que el lenguaje se esfuerza. ¿Ya? Incluso la entonación se va a cambiar. ¿Ya? No se conformen, pequeños, con una sola forma de hablar. ¿Ya? Kevin, ahora veo todo tu techo. Ni siquiera veo tu flequillo. Se fue. Ay. Sigamos. ¿Ya? Acá. Lenguaje poético entonces va a forzar nuestro lenguaje. ¿Ya? Es otra forma de leer. Es otra forma también de sentir. Y eso es muy, muy importante. Cuando nosotros, ¿ya? Tenemos que pensar un lenguaje poético que va a cambiar también nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, ¿ya? Y la lectura también tiene esa función, ¿ya? Vamos a ver cómo se juega entonces la entonación, la métrica, en este fragmento de un poema de Pablo Neruda. Veamos acá. Dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Cambia, ¿no? Hay un lenguaje que está aquí transformado, que está forzado para crear imágenes. ¿Ya?
Muy, muy importante. Analicemos algunas imágenes que están acá para descubrir qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos quiere decir las figuras que hay acá. ¿Ya? Cuando yo digo lenguaje figurado, chiquillos, eso también es otra condición de la poesía. El lenguaje figurado son figuras, son formas. Lenguaje figurado, ¿ya? Son figuras, formas, imágenes que yo puedo realizar a través de las palabras. Evaluemos una de estas. A ver, estoy quedando sin estudiantes. A ver. Vamos a ver. Danilo, prenda el video. ¿Ya? Arlet también. Arlet, no se olviden que tenemos que vernos en estas clases. ¿Ya? Veamos. Veamos con Yanira. Yanira, interactúe un ratito conmigo. ¿Ven? Hola, Yanira. Hola, profe. Hola. Yanira, ¿alguna vez has sentido dolor o has llorado? Sí. Sí. ¿Cómo se escucha un llanto? ¿Cómo se siente aquí en la garganta? ¿Se siente duele. amplia o se siente estrecha? No se siente estrecha. Muy bien, la Siente como respiración. apretado. Excelente. La respiración se va cortando. Dice aquí, el hablante dice, las palabras se adelgazan. ¿Tú crees que tiene que ver con el dolor eso o no? ¿Sí? ¿Sí? Como adelgazado, como, Yanira, tengo dolor. Pero me duele la garganta. Porque yo creo que le pasa a más gente, pero cuando me da como pena y trato de aguantármela porque personalmente a mí no me gusta llorar frente a la gente como para dar lástima. Entonces me duele la garganta como donde está la manzanita, donde está el huesito ese de aquí, ¿Ya? ahí duele. Entonces el hablar así como que, y yo ahí, oh, Claro. La garganta se estrecha en el dolor también. Por eso también el hablante aquí, Yanira, dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces. Cuando uno habla con dolor, ¿ya? Las palabras mismas se adelgazan. ¿Ah? Cuando uno está como muy enojado, por ejemplo, sube la voz. Hay cambios en nuestra respiración y por tanto también cambios en nuestra expresión. Pero aquí, Yanira, bajemos un poquito más en el verso y dice como huellas de las gaviotas en la playa. ¿Ya? Esta expresión dirá que ese dolor es permanente o es efímero. ¿Pasará o no pasará ese dolor? yo creo que depende de qué, por qué sientas ese dolor. Claro, pero, Porque si es, pero para resolverlo, Yanira, ¿ya? Tenemos que referirnos bien al texto. Fíjate en entonces la composición de este. Dice, para que tú me oigas entonces, mis palabras se adelgazan a veces, como huellas de las gaviotas en las playas. ¿Querrá decir eso que el dolor es permanente o pasa o es pasajero? un pasajero. Muy bien, es pasajero, porque las huellas en la playa, ¿ya? Son débiles y sobre todo pasa la ola, ¿ya? Y las borra. Muy bien. Fíjate en toda la información que estamos sacando solamente de ese verso, solamente de ese verso. Bien, gracias Yanira. Vamos a ver con Danilo. Que tiene ahí al Quijote de la Mancha detrás. Ahí está el Quijote de la Mancha. Bien. Dígame. Hola Danilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Vamos a analizar este fragmento que te voy a marcar acá. Dice, collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Primero.
¿Dónde se pone el collar? ¿En el pie o en la cabeza o en el cuello? ¿Ah? ¿Dónde ponemos un collar? ¿Dónde lo ponemos? Ah. ¿Dónde uno se pone un collar, Danilo? ¿Un collar, Danilo? Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. A ver. Vamos a ver, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Ya, vamos con Benjamín. Benjamín Pelos de Fuego. ¿Ya? ¿Y profe? Benjamín, leamos este pequeño fragmento. ¿Lo puedes leer tú? El que te marqué acá. Tengo que desactivar la cámara, sí, porque si no, no veo nada. Estoy con el celu. Ah, ya. A ver. Se salió. Ay, vamos a ver con Kevin. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Estás? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Esta parte de acá. ¿Puedes leerla, por favor? Collar, escabel, hebrío, para tus manos suaves como las uvas. Ya. Vamos a respirar un poquito más. Más lento, más lento. Ahora sí. Collar, cascabel, hebrío, para Ebrio. tus... Ah, me equivoqué. Ebrio de estar curado, ¿ya? Ya, ahora sí. Ah, ebrio. Sí, Perdón. ebrio, dice ahí. Ya, ahora sí. Collar, cascabel, ebrio, para tus manos suaves como las uvas. Muy bien. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. ¿Ya? Te hago la misma pregunta. ¿Dónde se ubica el collar? ¿Ya? ¿Dónde se En el ubica un cuello. collar? Muy bien. Un collar, fíjate tú, habla de collar y como manos. Esta expresión nos está hablando como una especie de caricia. ¿Ya? La mujer a la cual alude el texto se está tocando el cuello. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a un ebrio? Por ejemplo, la rigidez o el movimiento. ¿Ah? El movimiento, profe. Muy bien, el movimiento. Y de hecho dice cascabel. Está sonando, ¿ya? Para tus manos suaves como las uvas. ¿Has tocado alguna vez las uvas? ¿Ah? Sí. ¿Has tocado? Sí, ¿Sí? Son blanditas, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos está diciendo entonces el hablante que el cuello de esa posible mujer, ¿ya? ¿Es suave o es rígido? Suave. Muy bien, suave. Ahí sacamos más información, ¿bien? Gracias, Benjamín. Ahora puede volver ahí a la cámara. Bien. Nos está diciendo que hay un collar, entonces hay un cascabel ebrio, hay un movimiento ahí. ¿Ya? Y dice, y las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en un viejo dolor como las hiedras. ¿Ya? Veamos acá, analicemos el último de los párrafos, el último. Veamos a quién no le hemos preguntado. A ver, Benjamín, Carmona. A ver, ¿está ahí usted? Dígame, profe. Me hace recordar a este personaje no, es una caricatura muy antigua, ¿ya? Que tenía también un flequillo así. Y después lo voy a poner en alguna clase, ¿ya? Era como perrito ovejero que andaba con el coyote. No sé si ustedes han visto esa caricatura, es muy antigua. Ya, Benjamín, mira acá. Dice, y miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas. Van, trepando mi viejo dolor como las hiedras. Primera pregunta, ¿está ordenado eso? Lógicamente. ¿Estará ordenado? Sí, o sea, yo lo veo ordenado. Ya. Pero mira, por ejemplo, y las miro lejanas mis palabras. ¿No será más correcto decir mis palabras son miradas lejanas? ¿Ah? Sí, podría ser. Sí.
Y mira, por ejemplo, dónde está el verbo, dice van, y está solo, está solo, está solo. ¿Ya? Gramaticalmente, ya como nosotros escribimos cotidianamente, es bastante raro que vaya un verbo solito. Siempre el verbo está acompañado del sujeto y el predicado, pero acá está solito. Mm, ¿Sí? ¿Lo ves que Sí. está solito acá? Sí, ¿Ya? sí lo veo. Claro. Entonces está alterada el orden de la oración, si tú te fijas. No es tan claro como en el habla cotidiana que habíamos visto acá, sino que está alterado, está alterado. Y como está alterado, ¿corresponde o no al lenguaje poético? No, ¿No? No, pero si ¿o habíamos sí? dicho Sí, o sí. sí, parece que sí. Sí, Ah, sí, sí, sí. Habíamos dicho que el lenguaje poético va a forzar y va a alterar nuestro lenguaje. ¿Ya? Eso sí, no se olvide, no se olvide. El lenguaje poético va a alterar nuestro lenguaje. ¿Ya? Y esa entonces es su función. ¿Bien? Vamos a hacer una recapitulación entonces del pequeño fragmento de poema. ¿Ya? Tenemos dolor, ¿bien? Tenemos una caricia, ¿ya? Unas manos suaves, y tenemos también palabras que se dicen a lo lejos, ¿ya? Y que van trepando como un viejo olor, trepando como una hierba, fíjense ahí, trepando como una hierba. ¿Ya? Si alguno de ustedes tiene una enredadera en su casa, se da cuenta que la enredadera va trepando, ¿no? Va surgiendo ese olor, va surgiendo, ¿ya? Entonces el hablante nos quiere decir, ¿qué cosa? ¿Ya? Va a hablar con dolor de una mujer de manos suaves, ¿ya? Y que la está recordando en un tiempo lejano. Toda esa información, la sacamos infiriendo, ¿ya? Otro tipo de información a partir de lo que nosotros vamos leyendo. ¿Ya? Recuerden, el lenguaje poético es figurado y crea imágenes. ¿Ya? La diferencia es que muchas veces implica cierta lentitud para poder analizarlo. Cierta lentitud. ¿Bien? ¿Bien? La mayoría de las veces nos quedamos como en las canciones, ¿no? Solamente con la sonoridad. Pero el ámbito de significado es muy importante. Bien, vamos más abajo. Dice, el poeta juega con el lenguaje y emplea palabras de un modo particular. Por eso, en los textos poéticos, la belleza de la expresión importa más que el contenido. En este sentido, el género poético es el ámbito por excelencia de dos palabras fundamentales, de dos recursos fundamentales: la connotación y la denotación. Bien, las palabras tienen un significado denotativo, como lo sabemos, que es el que presenta el diccionario, y otro connotativo, asociado a lo expresivo, es decir, las sensaciones, los sentimientos que el lector interpreta a partir del texto. Por ejemplo, dice, la palabra horno puede designar el aparato para cocinar o un lugar en el que hace mucho calor. Dice, este salón era un horno. ¿Ya? Este mecanismo, ¿ya? Todos nosotros los ocupamos cotidianamente, pero está mucho más forzado y mucho más evidente en la poesía. Miremos el ejemplo de acá. Dice acá, denotación. Dice, el término denotación indica el significado básico, formal y objetivo que posee una palabra o frase. Ejemplo, dice, Deméter es la diosa de la agricultura. Significado denotativo, deidad a la que dan o han dado culto diversas religiones politeístas, sobre todo, por ejemplo, la cultura griega antigua. Por otro lado, la connotación, dice el término connotación, se refiere al sentido asociado, expresivo o adicional que posee una palabra o una frase según el contexto. Ejemplo, dice acá, ayer debutó la nueva diosa de la escena. Significado connotativo, persona muy admirada y querida, considerada superior a las demás. ¿Bien? ¿Quién es esta cantante que está allí? ¿Quién será? Voy a ponerle una aureola. ¿Quién será esta persona que está acá? Sí. Bueno, es la Dua Lipa. Yo nunca me voy a olvidar cuando una vez pusimos una canción de ella
y los estudiantes dijeron, oh, es una diosa, es la diosa Dua Lipa, es la diosa. Ya cuando dijeron eso, por supuesto que no se referían al significado denotativo, sino que a la connotación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros usamos muchos significados connotativos. ¿Ya? Empleamos muchas metáforas, empleamos muchas analogías, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo digo que una persona es un perro. Es un perro. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Veamos acá quién está. Ya, está Isidora, Benjamín también le pregunté a Fernando, a Christopher también. ¿A quién le he preguntado acá? A ver. Bueno, vamos repitiendo. ¿No? A ver. Kevin, ¿está por ahí? Kevin. Bien. A ver, vamos con Ignacio. Ignacio, vamos haciendo más dinámica la clase, igual que la vez pasada. Ignacio. Ya. Vamos con, a ver, Benjamín no puede porque está con el celular. A ver. Bien. Bueno, yo voy a hacer el ejemplo. A ver, ¿quién prendió el audio ahí? ¿Chiquillos? Kevin. Ahora sí. Ignacio. Ya, Ignacio. Hola. Ignacio, ¿qué significa cuando yo le digo a una persona que es un perro? ¿Qué significa connotativamente? ¿Qué significa cuando yo le digo a una persona que es un perro? Amigo, depende. Ya, amigo, ¿qué más? O también que si quiere insultarlo. Claro, si lo quiere insultar también. Pero ahí nosotros estamos usando el lenguaje connotativo. ¿Qué pasa si le digo que es un cerdo? ¿Qué pasa si le digo que es un ya no se lo puede decir como amigo. ya, ¿y qué significa? Perro. ¿Mm? Perro así se puede usar como a los amigos. Claro. Pero si yo digo es un cerdo, ¿qué significará connotativamente? ¿Querés cochina? Muy bien. ¿Y si es un pollo? Terrible pavo. Claro que sí. ¿Ah? O persona de pocas Depende facultades. de las palabras, güey. ¿Ah? Depende de cómo se ocupen las palabras. Por ejemplo, yo le puedo decir perro a mi amigo porque es más malo que yo en un juego, y también le puedo decir buena perro. Claro. Esa variabilidad, ¿ya? Y esa interpretación, tal como tú me estás explicando, ¿ya? Tiene que ver con los niveles de connotación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la connotación, como recurso, ¿ya? No solamente del lenguaje poético, sino que del lenguaje también cotidiano, nosotros lo usamos mucho. ¿Bien? Chiquillos, por ejemplo, acá, tener un mar de problemas, dice tener muchos problemas, perder la cabeza por algo, gustarle algo en exceso, ¿ya? O perder la cabeza, estar confundido también. La trigonometría no me entra en la cabeza, dice la trigonometría me resulta incomprensible. O pedirle peras al olmo es pedirle algo imposible a alguien. Aquí está usado entonces el lenguaje connotativo versus el lenguaje denotativo, que es el lenguaje que yo encuentro, por ejemplo, en el diccionario, que es el más básico. ¿Ya? En cambio, el connotativo es el que me da la interpretación. ¿Bien? Esos son los usos que tenemos que tener, esos son los recursos que cada uno de ustedes tiene para entender y comprender el lenguaje poético. ¿Bien? Vamos ahora a ver un videito muy cortito, ¿ya? Que se trata en que si todo fuera literal o todo fuera denotativo, ¿qué pasaría en un mundo donde todo fuera denotativo y no pudiéramos comprender metáforas, ni analogías, ¿ya? Ni ninguna otra figura literaria? Vamos a verlo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de qué pasaría si no pudiéramos usar connotaciones en el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje connotativo es el lenguaje de la interpretación. Como les comentaba, cada uno de ustedes ya lo posee. ¿Ya? Ya lo posee. El lenguaje connotativo es el lenguaje entonces de la poesía y el lenguaje de la interpretación. Lenguaje
lenguaje de la interpretación. ¿Ya? Si no existiera, pasarían estragos como es. ¿Ya? Dirían, por ejemplo, me chupa un huevo y chuparía un huevo. Literal. No. Es una expresión connotativa. ¿Ya? Siempre estamos usando ese tipo de lenguaje. Bien, vamos a bajar un poquito acá. Una de las cosas que les quería contar, después les voy a contar un poquito de la historia de la poesía, pero lo primero, ¿ya? Antes de eso, voy a elegir esta parte de acá. Dice, hoy en día, la habilidad de crear metáforas es una actividad de las más complejas y que utiliza muchos recursos de nuestro pensamiento. Se utiliza tanto para la publicidad, ¿ya? Como para el pensamiento crítico y el aprendizaje. La habilidad lírica de cada persona también. Con la creación de metáforas podemos memorizar, interconectar y aprender de forma interesante. ¿Ya? Cada vez que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Vamos entonces interactuando más, vamos aprendiendo a hacer frases como la siguiente. La poesía es forzar el lenguaje. Y en esa fuerza, ya nosotros podemos condensar esa metáfora. Bien, les podría preguntar a ustedes para ir cerrando, ¿ya? ¿Por qué la poesía fuerza el lenguaje? ¿Ya? ¿Por qué la poesía fuerza el lenguaje? ¿Mm? ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo fuerza? Acuérdense lo que hemos visto durante la clase. ¿Por qué será que lo fuerza? ¿Será normal o será alterado? Alterado. ¿Ah? Alterado. Muy bien, excelente. Es un lenguaje que está alterado, y que forma figuras. ¿Ya? Es un lenguaje también, la poesía de la lentitud. Hay que leerlas con tiempo. ¿Ya? No es un lenguaje cuya función sea solamente referencial, o decirme algo, ¿ya? O imperarme algo inmediato, sino que es algo que va a crear figuras en mi pensamiento. ¿Ya? Y entre más figuras crea en mi pensamiento, mayor complejidad, ¿ya? Mayor robustez también, ¿ya? Y tiene que ver también con el pensamiento. Si ustedes logran crear buenas metáforas, por ejemplo, se va a demostrar lo complejo de la gama de su pensamiento y todas las conexiones neuronales que ustedes realizan. Y eso es muy interesante, Bien, chiquillos, la próxima clase, vamos a jugar un poquito y vamos a hacer una clase en salas. Yo les voy a dejar algunas tareas, y sobre todo algunas tareas de relacionar palabras, ¿ya? Para evaluar qué es lo que sale en esa relación. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van pensando y qué es lo que ustedes van creando también? ¿Ah? A ver si, por ejemplo, de entre la cara y el pollo sale algo. O entre un barco y un clavo sale algo. ¿Bien? Esas relaciones que nosotros podemos usar son propias entonces del lenguaje poético, de sus recursos, de su ritmo, su sonoridad, su métrica, su forcejeo con el lenguaje cotidiano, y la muestra entonces y la creación de nuevas figuras para que nosotros podamos interpretarlas. Bien, ya chiquillos, con eso entonces vamos terminando y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Que tengan buena semana y buen fin de semana largo también. Descansen. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias por decir chao. Nos vemos. Chao.